Bueno, como ya Wilken lo dijo, vamos a hacer un poco de honor a todas las personas de habla hispana. Para las personas de habla inglesa, pues bueno, espero que también de una u otra forma a través de las diapositivas puedan ayudarse. Pero en este momento vamos a enfocarnos un poco en el lenguaje Go. En esta charla pues vamos a hablar acerca de cómo es el proceso de aprendizaje en Go y todo lo que tiene que ver con el computer science y la programación, ¿verdad? De cómo una persona inicia este proceso. Si eres para todos los que están actualmente viéndonos, si eres una persona que actualmente está conociendo de Go, quiere empezar a aprender Go, esta charla pues puede motivarlo para que siga adelante. Eh, Ok, hablemos un poco acerca de mí. Vivo aquí en Colombia, Cartagena, es una ciudad tropical de un clima cálido, tiene alrededor de 1 millón de habitantes y bueno, es una de las ciudades de la costa norte aquí en Colombia. Eh, es una ciudad turística y bueno, están todos invitados si quieren venir. Acerca de mí, bueno, últimamente he trabajado como desarrollador de software, especialmente en algunos lenguajes como Python, JavaScript, y también he estado trabajando en los campos de investigación, en las universidades, haciendo estudios de maestría. Me gustan los deportes, especialmente el fútbol, y bueno, en mis tiempos libres trato de practicar fútbol un poco. Soy apasionado por la educación, siempre me gusta estar aprendiendo cosas nuevas y creo que la educación aquí en mi país, en mi región, es un tema muy importante que poco a poco ha ido mejorando. Bueno, la primera vez que escuché de Go fue hace 2 años, especialmente cuando estuve trabajando en una empresa de Canadá. Ellos se dedican al cloud computing, entonces utilizaban muchas herramientas como Docker, Kubernetes, y yo estaba trabajando en la parte de software con Python. Entonces utilizaban muchas estas herramientas. En ese momento, estas herramientas, como todos lo saben, están escritas en el lenguaje Go, y bueno, fueron la primera vez en que comenzamos a escuchar acerca de Go, especialmente en la universidad, cuando estaba con mis compañeros. Mientras estaba aprendiendo Python, también hace unos años, en este libro, pues cuando hablaban acerca de los lenguajes novedosos, acerca de lenguajes que se pueden utilizar al igual como Python, estaba esta descripción, como la ven aquí, está en inglés, como el autor de este libro lo hace. Eh, es una persona de mucha experiencia y él en su libro dice que el lenguaje Go es nuevo, pero que además trae muchas funcionalidades como lo era Python, que era fácil de escribir, fácil de leer, pero tenía un muy buen rendimiento como C, como el lenguaje C. Entonces, toda esta información como motivaba a seguir conociendo o a empezar a aprender Go. En ese momento yo estaba trabajando con Python hace 1 año, 2 años, y no conocía mucho de Go. Entonces, alrededor de hace 1 año empiezo a aprender un poco más acerca de Go, a practicar con las personas en la universidad. Pues empezamos a estudiarlo y a estar un poco más aprendiendo de Go. Eh, la programación aquí en Colombia y en algunos países tiene un poco que ver con, con el tema de la educación, que en muchas universidades, especialmente aquí en mi región donde yo vivo, muchas personas no quieren, no les gusta o no conocen
la computación muy bien y no se dedican a estudiar computación. Son muy pocos. Unos porque de pronto se les dificulta, de pronto estudiar programación, etc. Entonces, muchas estadísticas aquí en nuestra ciudad dicen que las personas que se gradúan de ingenieros en computación, en programación, son muy pocas en relación con las de otras carreras que sí son bastantes. Entonces, Go mejora ese proceso de aprendizaje porque Go tiene un diseño muy simple y que ayuda a que las personas aprendan Go y aprendan a programar de una mejor manera. Entonces, eso ayuda mucho actualmente a los nuevos estudiantes, a las personas que quieren en programación, porque el lenguaje no es de pronto igual a lenguajes anteriores como C, Java, que eran un poco complicadas para las personas que querían estudiar programación. Ahora Go, con ese enfoque de hacer las cosas simples, de siempre tomar las cosas buenas como de los lenguajes, tomando la simplicidad de Python, el rendimiento de C, algunas nuevas características de otros lenguajes, lo hace una buena opción para que las personas puedan mejorar ese proceso en cuanto al aprendizaje, en cuanto a aprender a programar, y se interesen un poco más. Entonces, podemos resaltar algunos aspectos de Go, como es fácil de escribir, fácil de leer, eh, tiene unos nuevos enfoques, diferentes enfoques a algunas características de los lenguajes anteriores. En este caso de la programación orientada a objetos, tiene un nuevo enfoque, explica los términos de las bases principales como la encapsulación, no utiliza la herencia, la utiliza de pronto de otra forma, con los structures embebidos, pero hace que sea un poco mejor entender todo eso de la programación orientada a objetos, al igual como también aspectos como el manejo de errores, las pruebas en cuanto al desarrollo de software. También Go le da como un nuevo enfoque a características que ya se usaban, pero que ahora con Go tienen una nueva apariencia, una nueva forma de trabajar. Además, también agrega una nueva funcionalidad, que es la concurrencia, que en este momento la tiene incorporada. Bueno, desde que Go fue lanzado, la concurrencia ha sido uno de los pilares, ¿verdad? Lo fundamental para el lenguaje. Entonces, ya tenerlo de forma nativa, de forma incorporada en el lenguaje, ayuda a que las personas, cuando lo estén aprendiendo, entiendan mejor todos los conceptos de que es la concurrencia, el paralelismo, poder hacer tareas a la vez, cómo programar, cómo diseñar programas que hagan diferentes tareas al mismo tiempo. A diferencia de otros lenguajes que no era incorporado, entonces tenían que añadir nuevas librerías y eso dificultaba un poco más el aprendizaje y cómo ellos poder resolver sus problemas utilizando la concurrencia. Además, desde el principio Go, los creadores de Go, en especial Rob Pike, ellos siempre marcaron de que querían construir un lenguaje simple, un lenguaje sencillo. Y se basaron en eso. Entonces, eso ayuda también a la educación, a que las personas aprendan, porque cuando puedes desarrollar tareas que anteriormente eran difíciles de una forma de pronto más fácil, más organizadas, eso ayuda a que los procesos de aprendizaje de todas las personas, tanto universitarios como ingenieros o personas que ya están trabajando con otro lenguaje, puedan realizar concurrencia en sus programas, puedan realizar diversas soluciones utilizando su lenguaje. Por eso es muy importante y se resalta el diseño simple, las cosas simples en Go. Aquí, bueno, una frase de Richard Branson,
que habla sobre que la complejidad es el enemigo para todos, ¿verdad? Que cualquier persona puede hacer algo complicado, que lo difícil está en siempre mantener las cosas simples. Dar una solución a un problema complejo de una forma simple es como lo bueno que nos provee Go, y nos ayuda también a poder resolver nuestros problemas de una forma más fácil. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de cómo Go, con su enfoque simple, puede enseñarnos algo sobre lo que es la concurrencia. La concurrencia no es algo que es netamente el lenguaje Go, es un concepto amplio que es de las ciencias computacionales, que viene dentro de todos los lenguajes. Muchos lenguajes han apostado a esto, como Python, como JavaScript. eh, quieren aprovechar esta forma de programar la concurrencia. Entonces, Go, con su aspecto simple, nos facilita un poco este proceso de entender este concepto o este campo de las ciencias de la computación, que es cómo hacer varias cosas al tiempo en un mismo programa. Entonces, inicialmente es algo, ellos empiezan con estos 4 conceptos principales dentro de lo que es la concurrencia. Cuando una persona está iniciando a aprender todo acerca de Go routines, channels, etcétera, ellos empiezan a aprender estos conceptos. Entonces, el primer concepto es la Go rutina, que como todos podemos saber, pues es muy parecida a los hilos que tenían los programas anteriores, pero es muy distinto. Técnicamente, pues es más ligero, se maneja no del lado del sistema operativo, sino del lado del mismo lenguaje, del lado de Go, o sea, podemos decir del lado del compilador o del runtime, quien maneja estas coroutines. Por eso son como más eficientes. Pero lo importante es que son un concepto del lenguaje, y las personas lo pueden entender como algo que va a ejecutar un proceso, ¿verdad? Separado a mi programa, y eso es muy importante. Las operaciones, bueno, obviamente dentro de todo programa se realizan operaciones, y también están los canales, los channels, que son como esas vías de comunicación entre los procesos, que en este caso podemos decir que son las vías de comunicación entre las Go rutinas. Y eso es lo muy importante y lo novedoso, que anteriormente era muy difícil la comunicación entre 2 procesos, 10 procesos al tiempo para desarrollar una solución de un programa específico. Y en medio de todo esto está como un flujo de datos que pasa a través de estos canales, comunicando las corrutinas y comunicándose si ciertas corrutinas están haciendo otra operación, otras al mismo tiempo también están operando. Entonces, este flujo es importante que se comunique. Y entonces a través de los canales es que este flujo pues se realiza, se da. Entonces, es importante comprender estos conceptos para entender cómo se realizan muchos procesos en un programa al tiempo. Y lo bueno de Go, lo importante es que Go los sintetiza y los simplifica de esta forma. Los separa cada uno y lo hace más sencillo de relacionarse o operar entre ellos. Entonces, podemos ver aquí que cada tarea es representada por una Go routine, y si cada tarea se está ejecutando, puede ir comunicándose con otra Go routine a través de los canales. Entonces, ¿qué le puede indicar a una persona cuando está en su proceso de aprendizaje? Saber de que esas 3 tareas se están realizando al tiempo. Pues para eso Go tiene los canales, que si esas 3 tareas se están comunicando en el mismo tiempo, si está habiendo un flujo, quiere decir que es fácil entender que las 3 tareas se están ejecutando al mismo tiempo. Entonces, vemos que
si hay comunicación dentro de los canales, podemos entender de que hay comunicación entre las tres tareas, entonces esas tres tareas están siendo concurrentes. Podemos tener una situación donde las tres tareas se estén ejecutando, pero ninguna se esté comunicando al mismo tiempo. Entonces, ahí podemos decir que no hay concurrencia, pero si las tareas se están comunicando, o sea, si en los canales hay flujo de datos, eso es un indicador de que el programa es concurrente. Ahora, pues este ejemplo de pipelines, de tuberías, eh, una vez Rob Pike, el creador de Rob Pike, el creador del lenguaje, dijo que en el mundo a veces las personas piensan de que el mundo está orientado a objetos, pero él dice que las cosas en el mundo pasan es concurrentemente, todo pasa a la vez. Y cuando diseñaron la concurrencia apoyados en estos conceptos de canales o de tuberías, muy parecido a lo que pasa en una tubería de servicio de agua en las casas, de servicio, porque si en una casa, en un cuarto, abren una pluma o en un baño abren una pluma, en la cocina abren la pluma, ven que los dos grifos están corriendo agua, entonces eso le indica que las cosas están sucediendo al tiempo. No necesariamente necesita abrir una llave y después abrir otra. Las dos las puedes abrir al tiempo. Entonces, esto es como lo mismo que pasa en el mundo de la concurrencia a nivel de Go. Si en tus canales hay flujo de datos, quiere decir que tu programa está siendo concurrente. Es como una analogía para entender el mundo en que vivimos, el mundo real y lo que sucede a nivel de la computadora, que anteriormente no se veía así, porque no había de pronto un lenguaje que tuviera este concepto de canales, no se veía así, pero ahora viéndolo de esta forma podemos hacer soluciones complejas y saber de que estoy haciendo las cosas concurrentes si en mis canales hay un flujo de datos. Entonces, obviamente el tiempo tiene mucho que ver, porque si el flujo de datos fluye en un tiempo distinto en este canal y en el otro, quiere decir que las cosas no se están haciendo al tiempo, o sea, no son concurrentes. Pero si los dos canales tienen un flujo, que ese flujo está corriendo en tiempos iguales, si los dos tiempos son iguales, quiere decir que las tareas de ese programa están siendo concurrentes. Entonces, esto es como lo que un poco nos enseña el diseño de Go para entender la concurrencia. Entonces, si ya nosotros sabemos que los canales los podemos utilizar para hacer muchas tareas a la vez, entonces estos canales que son sencillos nos permiten adaptar una solución compleja, ¿verdad? A un problema, pero de una forma más fácil. Anteriormente, adaptar una solución muy compleja donde se comuniquen muchos procesos al tiempo, donde todos estén procesando al tiempo, pues de pronto muchos lenguajes lo soportan, pero quizás no tenían este enfoque de canales en donde la comunicación es segura, donde existe muchas técnicas para la comunicación entre los procesos, y esto es muy importante al momento de entender la concurrencia, al momento de aprender cómo aplicar concurrencia a un... Entonces, bueno, la idea fundamental es esa, de que podemos aplicar una solución compleja a un problema, pero de una forma más fácil, ya sea usando las rutinas, utilizando los canales, para que pueda así la solución pues resolverse con muchas tareas a la vez. Ahora, aquí cabe mencionar algo. La concurrencia se tiene que usar si la situación lo amerita o si la situación o si el problema eh, puede resolverse o la mejor forma es hacerlo concurrentemente. El hecho de que yo esté usando Go, todo lo tengo que hacer porque quizá mi problema
no debe ser resolvido de una forma concurrente. Entonces hay que saber usar estos conceptos, por eso en el proceso de aprendizaje hay que tenerlo muy presente, que no todo programa en Go debe ser escrito de una forma concurrente. Simplemente cuando se requiera utilizar la concurrencia para resolver algún problema, pues se utiliza y se tiene muy en cuenta cada uno de los componentes para aplicarla. Y bueno, el Go nos presta estos componentes para desarrollar ese problema de una forma más fácil. Entonces ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, luego de tener en cuenta todo lo que hemos dicho de las rutinas, de los canales, cómo yo entonces se lo puedo aplicar a un problema o a un programa que es secuencial, que hace una tarea luego de la otra. ¿Cómo puedo yo aplicarla a un programa que hace muchas tareas al tiempo para realizar de pronto un trabajo más rápido en menos tiempo? Entonces aquí tenemos una pequeña actividad, un pequeño ejemplo, que es crear un archivo, ¿verdad? Crear un programa que escriba los números del 0 al número hexadecimal que está aquí presente, y que los escriba en un archivo. Entonces, nuestro archivo tiene que escribir, como lo vemos aquí, los números en formato hexadecimal o en sistema hexadecimal del 0000 hasta FFFF. Entonces, bueno, analizando un poco este problema o este programa que vamos a realizar, sabemos que, bueno, en decimales tenemos 16.700.000 números aproximadamente, que esos 16.700.000 van a ser escritos en un archivo. Entonces, las tareas que yo tengo que realizar en este programa pueden ser dos. El primero es convertir los números de decimales a hexadecimal. Esa puede ser nuestra primera tarea. Y el segundo es escribir esos números en un archivo. Entonces, para esto vamos a plantear tres diseños, en donde el primer diseño lo vamos a hacer de la forma secuencial, sin utilizar tareas al tiempo. El segundo diseño ya utilizamos tareas al tiempo, pero con algunos enfoques. Y en el tercer diseño utilizamos también tareas que se ejecutan al mismo tiempo, que tienen más en cuenta el proceso de cómo lidiar, cómo organizar, cómo orquestar los diferentes procesos que se realizan al tiempo. Entonces, el primer ejemplo, en el primer diseño, podemos utilizar solo una GoRutina, que en este caso que es la función main, que es el programa main, solamente vamos a utilizarlo, en donde todos los números serán procesados por una sola GoRutina. Entonces, una sola GoRutina, en este caso que es la función main, va a convertir los números, los 16.700.000 aproximadamente, los convierte y los escribe a un archivo. Entonces, podemos ver que este es el programa que solamente utiliza una sola GoRutina, que inicialmente crea el archivo, luego a través de un ciclo repetitivo for, por cada ciclo realizamos esas dos tareas. La GoRutina realiza estas dos tareas. La primera es convertir el número de decimal a hexadecimal, y la segunda tarea es escribir ese número en el archivo. Entonces, con este programa podemos solucionar esa actividad que tenemos, ese problema que tenemos. Entonces, como ya saben, un programa secuencial es un programa que quizás tome mucho tiempo en hacerlo, porque escribir en un archivo es algo que de pronto toma cierto tiempo. Y como son 16 millones de números, 16.700.000, casi 17 millones, son muchos números, entonces puede que tome un tiempo considerable. Entonces hicimos una prueba de cuánto tiempo puede demorar ese programa.
en distintos computadores, hicimos una prueba y tomamos como el valor medio y se toma 2 minutos con 1.2 segundos, 2 minutos y 1 segundo en realizar una Go rutina, escribir, convertir y escribir los 16.700.000. Eso pasa en el diseño 1 cuando solo utilizamos una Go rutina, en este caso un solo proceso. En el diseño 2, ahora vamos a ver que vamos a utilizar 10 Go rutinas, ¿verdad? Y las vamos a utilizar al mismo tiempo. Quizá en algunos programas he visto que a veces tienen 10 Go rutinas, pero las 10 Go rutinas se están ejecutando secuencialmente. Eso se podría hacer, pero no estaría aplicando concurrencia. Pero esta vez las 10 Go rutinas se tienen que ejecutar al tiempo, sincronizarse para realizar sus trabajos. Entonces, la idea es que va a haber una división de los 16.700.000 números, se van a dividir entre 10, entonces aproximadamente cada Go rutina va a escribir 1.600.000 números, ¿verdad? Cada Go rutina va a escribir 1.600.000 números. Y pues podríamos suponer que ya no se va a demorar 2 minutos como se demoró el primer programa, sino que ahora se debe se debe demorar un poco menos porque hay más procesos ejecutándose y pues eso ayuda a que el tiempo disminuya. Entonces, el modelo concurrente pues lo podemos ver así, las 10 Go rutinas, pues cada una de estas Go rutinas se tienen que sincronizar con la función principal main y pues cada vez que una Go rutina termine su trabajo, tiene que notificarle a través del canal a la función main que terminó, para que así main pueda finalmente terminar el programa y pueda mostrarnos el resultado. Aquí cabe resaltar de que cada Go rutina va a realizar las dos operaciones. O sea, cada Go rutina va a convertir y va a escribir. Y cada Go rutina sabemos que va a procesar 1.6 millones de números. Entonces, cada Go rutina va a realizar ese trabajo. Entonces, este es un diseño en el que estamos incluyendo ahora un canal, ¿verdad? Porque cuando empezamos a utilizar Go rutinas, al mismo tiempo, pues necesitamos comunicarlas, que se sincronicen entre el programa principal y ellas para que no hayan errores, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí de que ahora tenemos una función fuera de main, que esa función va a realizar las dos tareas, que es convertir los números y escribirlos. Y esa función recibe el canal para que ella cuando termine, aquí al final, le diga a la función principal que ha terminado y la función principal pueda proceder para finalizar, luego de que todas hayan terminado, finalizar el programa. Entonces aquí están las dos tareas y obviamente recibe un inicio y un final porque como va a procesar no los 16.700.000, sino 1.600.000 de números. Entonces solamente una parte de los números, entonces necesita recibir desde dónde hasta dónde va a procesar. Eso es básicamente una función, la función que va a ser ejecutada por cada una de estas rutinas. Entonces podemos entender que esta función se va a estar ejecutando 10 veces, pero al mismo tiempo va a estar ejecutándose esta función 10 veces. Y cuando terminen, van a decirle a main para que main finalice el programa. Entonces, podemos ver un poco cómo está main estructurado de pronto para mirar un poquito. Main lo que hace es que crear archivo, dice que va a crear 10 Go rutinas, crea el canal y hace un ciclo for en donde hay hace la división entre cada parte de números que le toca a cada Go rutina y luego aquí al llama para ver cómo llama a
a cada GoRutina, la ejecuta para que ejecute la función. Entonces, main, como tiene que esperar, ¿verdad? Tiene que esperar a que cada GoRutina finalice. Tiene aquí el channel, que es el DOM, que el canal que espera que cada GoRutina finalice para luego finalizar el programa. Entonces, bueno, lo que tenemos 10 GoRutinas ejecutándose, cada una haciendo su trabajo y luego vemos que finaliza el programa, todas finalizan y la función main termina el programa. Entonces, vamos a ver cuánto demoró esta función y aquí pasa algo. Vemos que esta función está demorando 2 minutos con 35 segundos y bueno, está demorando mucho más que el primer diseño, porque el primer diseño demoró 2 minutos con 1 segundo y esta ahora está demorando 2 minutos con 35 segundos. Esto es algo que Go nos enseña y que podemos ver que no es solo crear muchas Go rutinas para que mi programa se ejecute más fácil, sino es saber cómo puedo yo en mi programa realizar distintas tareas para que estas en conjunto puedan hacer la tarea más fácil. Aquí se demora un poco más porque las 10 Go rutinas están escribiendo en el mismo archivo, porque el programa solo está utilizando un archivo. Entonces las 10 Go rutinas al escribir en el mismo archivo, pues puede formar un cuello de botella y puede hacer que el programa sea más lento, como lo vemos aquí. El programa es un poco más lento, aunque se obtiene el mismo resultado. Se procesan los 16.700.000 números, se procesan, las 10 Go rutinas se ejecutan bien, hacen su trabajo, pero el programa se demora más. Entonces, esto es algo que cuando estamos aprendiendo concurrencia, no solo en Go, sino en cualquier lado, y por eso Go facilita un poco más, ¿no? Que esas 10 Go rutinas estén divididas y se supone que van a hacer el trabajo más rápido, nosotros tenemos que tener presente su sincronización, cómo se comunican entre ellas, qué tareas está haciendo cada Go rutina. Si pues yo tengo una tarea que la puedo dividir en 3 tareas pequeñas, pero esas 3 tareas las puedo comunicar con 2 canales, pues podría hacerlo, pero si esas 3 tareas es óptimo que se hagan, por decir, en 3 rutinas distintas o con 3 Go rutinas distintas, sino mejor que se haga con una, pues son cosas que debemos de tener muy en cuenta porque los programas concurrentes no solo es que muchos trabajen al tiempo, sino que se sepan comunicar, que podamos lidiar con estos patrones de saber diseñar la solución, de saber cuántas tareas hace una Go rutina o si esta tarea la puedo dividir en varias Go rutinas. Y eso es lo importante, que Go te abre un poco la mente y te enseña cuando estás aprendiendo concurrencia cómo ir lidiando con, con un problema de diversas soluciones. Entonces, hay que tener muy en cuenta los diseños, los de ocurrencia. Y Go, como hace las cosas simple, que una rutina, un canal, pues podemos diseñarla hasta antes de programar, podemos diseñar gráficamente nuestras rutinas, nuestros canales y así poder entender la concurrencia. Quizás con otras herramientas, con otros lenguajes de programación, era difícil verlo de esta forma, verlo a través de GoRutina, verlo a través de canales, etcétera, etcétera. Cómo se comunicaban, necesitabas instalar cosas, librerías que no eran del lenguaje y todo se complicaba muchísimo más. Entonces con Go era más fácil. Entonces ahora vamos a un tercer diseño donde ahora no vamos a utilizar 10 Go routines, sino vamos a utilizar 11 Go routines. Y
Las 10 coroutines van a convertir los números del sistema decimal al sistema hexadecimal, y una coroutine adicional va a escribir los números en el archivo. Entonces, aquí estamos separando las tareas, y las 10 corrutinas solo van a realizar la tarea de convertir números, o sea, pasarlos del sistema decimal al hexadecimal, y otra coroutine se va a encargar de escribir esos números que estas 10 corrutinas están procesando. Entonces aquí ya tenemos como una comunicación. Vemos que las 10 corrutinas se tienen que comunicar ahora con una corrutina que es la que va a escribir. Entonces ahora tenemos un nuevo diseño donde vamos a tener comunicación, donde vamos a implementar comunicación a través de canales para poder diseñar una mejor forma de que se ejecuten las cosas al mismo tiempo. Entonces podemos ver el modelo con las 11 corrutinas. Vemos que hay 10 corrutinas que hacen la tarea número 1, que convierten los números a hexadecimal. Y estas 10 corrutinas se van a comunicar tanto con la corrutina que escribe como con la corrutina principal, con main. Se comunican con mail para decirle que ya terminaron, y se comunican con la corrutina que escribe para pasarle los números que esa corrutina va a escribir. Entonces la corrutina que escribe va a estar recibiendo esos números, los va a escribir en el archivo, y cuando ella termine de escribir todos los números que le llegan, le manda la señal a través de otro canal a main para decirle que ya terminó. Entonces, como ven ahora, estamos usando 3 canales. Un canal donde pasa un flujo de números, otro canal donde pasan señales determinado, que es entre la corrutina que escribe y la corrutina main, y otro entre las 10 corrutinas que están haciendo la conversión, y que si una corrutina, cuando todas ellas terminen, pues main va a tener esa notificación de que todas terminaron, y así main va a poder cerrar el programa. Entonces, con este diseño vemos que hay concurrencia, porque vemos canales, porque vemos que hay un flujo de números dentro del canal, que es lo que inicialmente decíamos, que si dentro de mis canales los flujos se están ejecutando al mismo tiempo, quiere decir que mi programa está ejecutando tareas al mismo tiempo. Entonces, es muy interesante esta parte de saber de que si en mis canales hay flujo es porque mi programa es concurrente y se está realizando de una buena forma. Entonces, este diseño lo podemos ver aquí en código. Ya vemos que ahora debemos de crear 2 funciones, porque dividimos las tareas. Una corrutina no va a hacer las 2 tareas como anteriormente lo teníamos en el diseño anterior, sino que tenemos las 10 corrutinas que van a ejecutar la función convert, o sea, esta función se va a ejecutar 10 veces, y tenemos la función write, que va a ser ejecutada una sola vez por una corrutina, y ella va a estar comunicándose con esas 10 corrutinas para escribir luego el archivo, ¿verdad? Entonces vemos que en main, podemos ver un poco el código de main, de que se crean los 3 canales que mencionamos: el canal de números, por donde van a fluir los números entre la corrutina que convierte y la corrutina que escribe, y 2 canales más de notificación para notificar que se terminó de escribir o se terminó, las 10 corrutinas terminaron de convertir sus números. Entonces se hace algo similar. Primero se crea una corrutina que ejecuta la función write, luego se crea un for para crear las 10 corrutinas, y dentro de cada ciclo se inicia una nueva corrutina, que es la que va a ejecutar la función convert. La segunda parte, de más en finalizar, sabemos que tenemos que esperar ahora a que las corrutinas que están haciendo el trabajo de convertir terminen. Cerramos ese canal entre la corrutina que convierte y la corrutina que escribe, y luego finalmente esperamos
el programa principal espera la notificación del canal que está escribiendo, el canal que comunica a la gorrutina que escribe con main. Entonces, cuando la gorrutina que escribe termina, ya main puede decir, bueno, finalmente todo terminó y ya entonces podemos cerrar el programa. Entonces, este diseño tiene comunicación, tiene tareas que se están ejecutando concurrentemente, pero lo importante es que se están dividiendo las tareas. Ya una gorrutina no hace dos tareas, sino una gorrutina hace una única tarea. Y de esa forma podemos ver que así el programa puede funcionar de una mejor forma. Y pues podemos realizar nuestra tarea más rápido. Entonces, corrimos un tiempo en cuanto se escriben los 17 millones y vemos que ahora solo toma 2.8 segundos en escribir los 16.700.000 números, que en comparación con los 2 minutos, 2 minutos 30, 2 minutos que se tomaban los otros diseños, vemos que Go realiza de una mejor forma las tareas, las separa, las comunica entre ellas y hace que en verdad nosotros podamos utilizar los núcleos de nuestro computador, porque podemos tener nuestras Go rutinas, pero si no tenemos un computador con varios núcleos que puedan ejecutarse al tiempo, pues no vamos a ejecutar nuestras tareas al tiempo, que es el concepto de paralelismo. Pues nosotros podemos diseñarla concurrentemente, pero pues puede que se ejecuten por las 10 Go rutinas, pueden que se ejecuten una detrás de la otra en forma serial, entonces no se están ejecutando al tiempo, entonces no, aunque mi solución es concurrente, no se ejecuta, no se materializa. Entonces, vemos que Go nos hace un poco más fácil esto de hacer la concurrencia. Entonces podemos ver una pequeña conclusión entre los diseños. En el primer diseño utilizamos una sola Go rutina, no se comunicaba con nadie, entonces no había canales, no se sincronizaba con nadie y se tomaba 2 minutos. Luego en el segundo diseño utilizamos las 10 Go rutinas, no se comunicaban tampoco con nadie y demoraban 2 minutos. En el tercer diseño tenemos 11 Go rutinas, pero hay 3 canales porque estamos comunicando las Go rutinas que escriben con las Go rutinas que convierten y estamos comunicando todas esas Go rutinas con la Go rutina principal para que termine el programa. Y así el tiempo se reduce a solo 2 segundos, casi 3 segundos, pues se reduce. Entonces, este pequeño ejemplo fue para mostrarles de que Go facilita mucho el programar de manera concurrente, así como facilita otras cosas, como facilita el uso de, no sé, del testing en Go es como más fácil, como facilita también el uso de los slides, que de pronto son un poco, son mejores que en rendimiento en comparación con otros lenguajes, cómo utiliza los tipos de datos, cómo se enfoca también en cuanto al uso de los caracteres, que sabemos que soporta nativamente la UTF-8, que la soporta, y tiene un nuevo tipo que son los rooms, que hace más fácil ese entendimiento entre la codificación y decodificación de caracteres, de cómo se manejan los strings, cómo se manejan los bytes. O sea, existen muchísimos ejemplos en Go que es fácil entender todos esos conceptos de programación y es fácil aplicarlos a un programa porque Go tiene un diseño muy, muy simple y las cosas novedosas, pues no solo son novedosas, sino que en verdad ayudan a poder programar de una mejor forma. Entonces, bueno, esto es todo. Hemos llegado al final. Muchas gracias por conocer un poquito acerca de Go, de su forma fácil de diseñar el lenguaje y de hacernos que los programadores puedan programar más fácil. Ahora, como muchos dicen, la programación es
es más divertida que antes. Entonces, bueno, muchas gracias para todos. Ha sido el final y bueno, todo tuyo, Wilken.